Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando el final del capítulo 10 del libro de Eclesiastés, del versículo 16 al 20, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Los funcionarios necios. Los funcionarios necios. Vamos a hacer la lectura de nuestra porción. Estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente y también estamos corroborando con la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios, capítulo 16 al 20, versículos 16 al 20 del capítulo 10 del libro de Eclesiastés. Dice la palabra de Dios: qué tristeza sufrirá el pueblo gobernado por un sirviente, cuyos líderes hacen fiesta desde la mañana. Dichoso el pueblo que tiene por rey a un líder noble y cuyos dirigentes festejan en el momento apropiado, para trabajar con fuerza y no para emborracharse. Por la pereza se hunde el techo, por el ocio gotea la casa. Una fiesta da alegría, un buen vino felicidad, y el dinero lo da todo. Nunca te burles del rey, ni siquiera en tu mente, y no te mofes de los poderosos, ni siquiera dentro de tu dormitorio, pues un pajarito podría transmitir tu mensaje y contarles lo que dijiste. Vamos a la lectura también en la Reina Valera 60. Dice en la palabra de Dios, la misma porción, versículos 16 al 20 del capítulo 10. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza te cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Bien, para esta porción, Salomón habla que criticar a los líderes corruptos es un gran riesgo, incluso de la sujeción a los malos ministros. No es un tema que no haya abordado Salomón anteriormente, pero ahora habla de ellos como estos funcionarios que son necios. La felicidad de una tierra depende mucho del carácter de los reyes. El pueblo no puede ser feliz cuando sus príncipes son jóvenes y amantes del placer. La pereza es de mala consecuencia tanto para los asuntos públicos como para los privados. El dinero de por sí no alimenta ni viste, aunque responde a las ocasiones de esta vida, puesto lo que se ha de tener por lo general se obtiene por dinero. Pero el alma, aunque no sea redimida, no se mantiene con cosas corruptibles como el oro y la plata. Dios ve lo que hacen los hombres y oye lo que dicen en secreto, y cuando le place lo saca a la luz por maneras extrañas e insospechadas. Si hay riesgo en los pensamientos y susurros secretos contra los reyes terrenales. ¿Cuál debe ser el peligro de cada obra, palabra o pensamiento de rebeldía contra el Rey de Reyes y Señor de Señores? Él ve en secreto, su oído siempre está abierto. Dice: pecador, no maldigas al rey en tu pensar más íntimo. Tus maldiciones no pueden afectarle, pero su maldición descendiendo sobre ti te hundirá en lo más profundo de el sufrimiento. Vemos asimismo en esta porción un desatino en la vida nacional. El predicador contrasta a un nivel nacional el camino del desastre. En el versículo 16 hay un ay,
Y en el versículo 17 habla de la seguridad, de la bienaventuranza. La primera necesidad es la de un líder maduro. Muchacho es una palabra que se refiere a inmadurez. En primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 7, Salomón se consideraba inmaduro, necesitando de sabiduría dada por Dios. Hijo de nobles, en hebreo se traduce como hijo de hombres libres. Es uno cuya posición en la sociedad le da la intrepidez para actuar sin temor. Otra necesidad es el dominio propio. Comer y beber en las horas tempranas del día sugiere indulgencia egoísta, mientras que la nación todavía está en la mente. El versículo 18 enfoca más sobre el individuo en la nación. La pereza del necio trae el juicio de seguro deterioro. Aunque la risa, el vino y el dinero no eran despreciados por el predicador, en el punto 19 es que los placeres de la vida no deben ser su perspectiva total. El énfasis del orden de las palabras señala aquí al fracaso de la vida del perezoso. Alimento, vino y dinero es el límite del horizonte en su vida. El versículo 20 cierra con una palabra de consejo, reanudando el tema del versículo 4. Desafía al lector a permanecer tranquilo en los días de pereza, inmadurez o indulgencia nacional. Un pajarito me dijo, es decir, oí el rumor, es un proverbio que aparece en distintas culturas, desde los antiguos eteos a los griegos posteriores y en adelante. Todo lo dicho acerca de la sabiduría y la insensatez nos señala otra vez y la necesidad de recibir la vida día tras día de la mano de Dios. Tema que abarcó en el capítulo 2 y en el capítulo 3. Así que, en vista de todo lo que se ha dicho en los párrafos anteriores tocante a los peligros de la revolución, es bueno sujetarse a los príncipes malos. Aun cuando el rey tiene menos sentido común que un muchacho y los príncipes pasan todo el día, desde la mañana hasta la noche, banqueteando. Bienaventurada es la tierra que tiene por rey a un hombre que es hijo de nobles, que se porta de una manera que corresponde al rey, y cuando los jefes y ministros comen a la hora convenida para fortalecer el cuerpo y no para emborracharse y ser glotones. El Estado es una casa cuya techumbre cae por la pereza de sus dueños o se gotea. También se deteriora por el descuido de los responsables. A tal deterioración va a la nación cuyos líderes comen solo por el placer, tomando mucho vino y empleando su dinero, quizá el del Estado, para estos fines personales. A pesar de lo malo a lo cual los asuntos de la nación puedan haber llegado, no es bueno andar criticando públicamente a los gobernadores por el peligro de que estos dichos lleguen a oídos de las autoridades, con el consecuente peligro de que aquel que le critica. Así que pensemos en estos líderes indignos que plantea aquí. Del mal general, del hombre necio, el predicador pasa a la tragedia más profunda de un pueblo cuyos gobernantes son indignos. Existe un ay en la tierra. En el versículo 16 dice, ay de ti, tierra. Esto nos presenta una forma de maldición que a veces se halla en la literatura de sabiduría y a menudo en los profetas. Cuando tu rey es muchacho ha sido interpretado literalmente, pero probablemente su significado sea más amplio, incluyendo los gobernantes irresponsables que actúan como niños. Banquetean de mañana era hacer del día una confusión y colocar el placer personal antes que los deberes oficiales. Tal vez esta palabra, banqueteen, sea un poco distante para nosotros, pero ese es el sentido. Hacer del día una confusión y colocar placer personal antes que los deberes oficiales. Es decir, negarse a tomar responsabilidades, no entrar al edificio, no entrar a aquel lugar donde se dispensaba de la justicia o se atendían los asuntos oficiales que correspondían a su
asignación, a su nombramiento o a su investidura. Eso es lo que se refiere con banquetean de mañana. El versículo 17 contrasta con esta idea con el versículo 16 y muestra un uso de la bienaventuranza, de la bendición común en la literatura sapiensal. Hijo de nobles parece equiparar a los bien nacidos con los capaces, sin embargo puede ir más allá del sentido literal. A saber, los hijos de nobles no meramente por la sangre, sino por la virtud, la verdadera nobleza. La segunda mitad del versículo ha sido traducida, cuyos príncipes comen a la hora, por cobrar vigor y no por banquetear. Los versículos 17 al 19 parecen ser tres proverbios que fueron bien acuñados por el predicador o recogidos por él para apoyar su discusión de los príncipes. En el versículo 18 se condena a los gobernantes perezosos por dejar caer en la ruina al Estado. En el 18b puede haber un juego de palabras, y por brazos caídos la casa se viene abajo, siendo los brazos caídos sinónimos de haraganería. El versículo 19 refleja las actitudes que arruinan a los príncipes. Tal vez los males aumenten en el orden enumerado, disfrutan celebrando banquetes y el vino les es alegría y el dinero es respuesta para todo. Pero dentro de todo esta idea que nos presenta el predicador ahora, en el versículo 20 remata con algo que es de importancia. Dice el predicador que aún el mal gobierno tiene valor. Este puede ser simplemente un consejo de prudencia. No digas mal del rey ni del rico, los que están en autoridad. El consejo puede ser simplemente no meterse en dificultades. El hablar descuidadamente es peligroso y puede llegar a oídos a la persona de quien se habla. Entre los antiguos se consideraba que las aves tenían poderes sobrenaturales. Este puede ser el origen del proverbio, las aves del cielo llevarán la voz. Equivale a nuestra expresión de comunicación. En nuestro contexto actual latinoamericano, me lo dijo un pajarito. Pero más allá de la mencionada interpretación, aquí puede haber más que prudencia. El predicador, en otra parte, insta a sostener al gobierno establecido, lo cual está de acuerdo con la enseñanza del Nuevo Testamento, Romanos 13, versículos 1 al 7. Sin embargo, llegando a este punto, observemos qué tragedia cuando las personas necias llegan al poder y gobiernan toda una nación. Aquí la palabra para muchacho literalmente significa niño. Sin tener en cuenta su edad cronológica, es inmaduro y está más interesado en disfrutar la vida y los privilegios del poder que en guiar al pueblo y buscar bienestar. El rey Salomón ni siquiera se imaginaba que después de su muerte, su propio hijo Roboam iba a dejar el consejo que los ancianos le habían dado y pediría consejo de los jóvenes que se habían criado con él. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 8. Así que las palabras de Salomón resultaron proféticas, aunque él no tuvo esa intención. Una nación se puede considerar bienaventurada cuando su rey es líder, es hijo de nobles, lo que quiere decir que el rey Salomón no piensa que el líder deba venir necesariamente de la alta sociedad o de la nobleza, sino con sus propias cualidades de nobleza. Este tipo de gobernante mantiene el equilibrio. Él y sus consejeros son eficientes y buenos en lo que podemos llamar gerencia del tiempo. Trabajan durante el día, cuando hacen una pausa para comer, comen para reponer sus fuerzas y no para banquetear. Estas palabras nos recuerdan un pasaje de Proverbios. No es para los reyes beber vino, ni para los príncipes los licores. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Proverbios 31, versículos 4 y 5. El frecuente énfasis que hace el predicador sobre el buen liderazgo inculca en nosotros
lo muy agradecidos que debemos estar por los líderes eficientes que hay en nuestro gobierno. Debemos estar agradecidos por los sabios líderes que hubo en el pasado y debemos orar por tener esa clase de líderes en el presente. Salomón, como es su costumbre, inmediatamente contrasta lo bueno con lo malo. Lo opuesto al líder bueno e industrioso es el perezoso. Si el perezoso es un dueño de casa, entonces deja que el techo se hunda y se caiga. Si es un líder en el gobierno o en la iglesia, entonces esa casa pronto comienza a hundirse y a caerse. Cuando existe un liderazgo débil, la corrupción y la inmoralidad se pueden comenzar a desarrollar en la organización. Ciertamente, también hay un tiempo para el banquete, para la risa, para el vino, para la alegría, etc. El sabio sabrá cuándo es ese tiempo y no dejará que interfiera con sus responsabilidades en la vida. En lugar de excederse en estos placeres, los reconocerá como dones que Dios da para tiempos necesarios de recreación y distracción. El perezoso y el desenfrenado, a quienes Salomón ha estado describiendo, no tiene esa perspectiva. Para ellos la vida no tiene otra razón más que la búsqueda del placer. Parece que Salomón insertó la última línea del versículo 19 como una ilustración más de la actitud del perezoso y el desenfrenado. El dinero responde por todo. En los capítulos anteriores, el predicador ha hecho énfasis en que el dinero no es la respuesta. Las riquezas en ellas y por ellas mismas son vanidad. Entonces, qué triste es cuando la gente, especialmente las personas de influencia, no pueden ver más allá de su propia codicia. Aun si nos tocara vivir bajo esa clase de gobernante o si trabajáramos para esta clase de jefe, le debemos respeto debido a su posición. Debemos tomar sus palabras y acciones de la manera más amable que sea posible y no rebajarlo ni hablar mal de él. Esta apropiada actitud comienza en el corazón, con nuestros pensamientos. Si el corazón está lleno de amargura y resentimiento, tarde o temprano resultará en una expresión imprudente. Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12:34. Sucede muy a menudo que los siervos maldicen a sus amos. Capítulo 7, versículo 21 y 22 habíamos hablado de ello. Los empleados maldicen a sus jefes y los ciudadanos maldicen a sus funcionarios. Y antes de que se dé cuenta, un ave ha llevado sus palabras a donde usted no quiere que vayan y puede terminar perdiendo su trabajo. Y si vive bajo un gobierno opresor, incluso la vida. No es que la Biblia nos aconseje ser cobardes y que nos arriesguemos. Y no nos arriesguemos. Si hay errores que necesitan corrección, debemos confrontar directamente al que los comete. Jesús nos instruye así: si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Mateo 18:15. Esta es la manera correcta y amorosa y no el dejar que los demás se enteren. Salomón, con esta porción, enlaza una serie de proverbios describiendo la situación desgastante de un liderazgo disoluto en el país y luego advierte que no se debe criticar a tales líderes. En los primeros dos proverbios, el sabio rey hace un contraste entre el estado lamentable de una nación cuyos líderes son incompetentes e indisciplinados, en el versículo 16, y la fortuna bienaventurada de una nación cuyos gobernantes son competentes y disciplinados. Versículo 17. El primer tipo de líder a que se refiere es un gobernante infantil, un rey que es muchacho, dice Salomón. Pero el otro tipo de líder está bien preparado para tener una herencia de nobles y de instrucción. Los líderes incompetentes son muy descontrolados, banquetean de mañana y se entregan a los placeres y borracheras. Pero los líderes competentes son mesurados, comen a su hora, reponen sus fuerzas y no se dan a la bebida. En la última parte de este párrafo, en el versículo 18, Salomón agrega que los líderes disolutos e incompetentes son perezosos,
y provocan la ruina del Estado y la pérdida de su protección. Se cae la techadumbre y se hacen goteras en los techos. Su estilo de vida indisciplinado hacen que participen en banquetes bulliciosos y festividades que van en detrimento de los caudales del Estado. La Nueva Biblia Inglesa traduce el versículo 19. La mesa tiene sus deleites y el vino hace una vida alegre y el dinero está detrás de todo. La cláusula "el dinero sirve para todo" significa que los gobernantes piensan que el dinero puede suplir todas sus demandas. Sin embargo, Salomón hace la advertencia de que no debe criticarse a tales líderes por malos que estos sean. Él sabía que el corazón es la fuente de los pensamientos y acciones, Proverbios 4:23, y por ello nadie debe criticar al rey, ni con el pensamiento, ni maldecir al rico en lo secreto de la propia recámara. La razón de tal consejo es que podría llegar a oídos del rey o del rico. Las aves del cielo podrían contárselo. Salomón describe aquí 4 características de ellos. Primero, los verdaderos líderes usan la autoridad para edificar la nación, mientras que los meros funcionarios usan a la nación para edificar su autoridad. Usan los fondos públicos para sus propios fines egoístas. Segundo, los inmaduros disfrutan de los privilegios e ignoran las responsabilidades, mientras que las personas maduras ven las responsabilidades como privilegios y las usan para ayudar a otros. Tercero, la filosofía personal de los funcionarios necios son totalmente indiferentes a las responsabilidades del cargo que ocupan. Y cuarto, un pajarito me lo dijo, debemos respetar la posición y lo que representa cada funcionario, es decir, la investidura de cada uno de los gobernantes. Pareciera cosa menor, pareciera cosa que está alejada a nuestra realidad, pero si observamos que la dicha de un país depende en gran parte del carácter de sus gobernantes, porque esta está determinada, porque el país no puede prosperar cuando un rey es un joven sin formación ni escrúpulos, pero sí puede esperarse buenas cosas cuando el rey es un noble, educado y competente, y los magnates que están a su alrededor están para aconsejarle. Así que el versículo 19 empalma con el versículo 16, con lo que da a entender que estos malos gobernantes emplean el dinero que adquieren mediante la extorsión de los súbditos en fiestas y diversiones, comen y beben en abundancia. Para todo esto les sirve el dinero que han extraído al pueblo. El versículo 20 cierra estupendamente esta sección con este consejo lleno de sabiduría. Si nosotros pensamos realmente en lo que sucede aquí, deberíamos llevar nuestro pensamiento a qué tipo de gobierno es malo, qué tipo de gobierno es bueno y cuáles son los resultados de que el gobierno sea perezoso. De todos los insensatos, tal vez los más dañinos son los que se han encumbrado en el gobierno. La nación dirigida por un rey inexperto e inmaduro sufre demasiado. El predicador reconoce que hay excepciones, pero generalmente gobiernan mal quienes no tienen experiencia en el asunto. Igual de perjudiciales son los funcionarios que emplean sus puestos, no para servir al pueblo, sino para servirse a ellos mismos. Debido a su pereza, la economía, el sistema de justicia, la seguridad, los servicios sociales, las carreteras, en fin, todo el país se deteriora como una casa descuidada. En contraste, los gobernantes bien formados y trabajadores pueden ser de una bendición inmensa. Así que da estos consejos irónicos en los versículos 19 y 20. A la luz del daño que pueden causar los insensatos, aún a los sabios, el predicador ofrece 2 consejos irónicos. Primero,
recomienda agenciarse de lo necesario para disfrutar de la vida: la comida, el vino y sobre todo el dinero. Esa es la misma conclusión a la cual había llegado ya 6 veces. En el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 5, en el capítulo 8 y en la primera sección del capítulo 9. Si uno no puede protegerse por completo de los necios, y si no hay vida después de la muerte, lo mejor es disfrutar de los placeres mientras es posible. Y claro, el dinero sirve para sacarlo a uno de muchos apuros. El segundo consejo es una advertencia. No se debe criticar jamás a los que detentan el poder, pues de alguna manera pueden saberlo, pueden enterarse. Las expresiones "ni aun en tu pensamiento digas, ni en lo secreto de tu cámara digas" son hipérboles, exageraciones intencionales para dar énfasis. Quieren decir: no lo digas a nadie, ni a tus amigos de confianza. Las aves de este versículo son las orejas, o sea, los que informan a los poderosos acerca de sus detractores. Ser delatado ante gobernantes necios e iracundos puede ser sumamente peligroso, y si no hay vida después de la muerte, hay que hacer todo lo posible para evitar perder la única vida que uno tiene. Por supuesto, el predicador reconoció que si hay un juicio después de la muerte, esos consejos pierden toda validez. Si Dios nos va a recompensar más allá de esta vida, hemos de ocuparnos de cosas mucho más importantes que los placeres, y debemos estar dispuestos a arriesgar aún la propia vida en pro de la justicia. Estos proverbios nos han llevado por distintos temas, nos han llevado a través de distintas situaciones, pero algo que podemos aplicar para nosotros hoy en día es el versículo 18. La pereza y el olvido continuo hacen que una casa caiga, ya sea representando al gobierno o a la vida personal. Toda techumbre acaba cayéndose si el propietario no se preocupa de mantenerla con regularidad. Así que seamos diligentes en cuanto al cuidado de nuestra casa. Seamos diligentes en cuanto a las cosas que nos son necesarias. Tomemos experiencia de estas palabras, tomemos consejo de estas recomendaciones que hace Salomón. Los hebreos, cada vez, en cada ocasión, tuvieron líderes inmaduros o irresponsables, y esto llevó a su ruina. Los 2 libros de Reyes describen la decadencia de los reinos cuando los líderes solo se ocupaban por sí mismos. Estos versículos hacen resaltar el problema básico de los líderes: el egoísmo y la pereza. Los gobiernos, los negocios, las familias y hasta las iglesias se ven atrapadas en la idea de que el dinero es la respuesta a todos los problemas. Lanzamos dinero a nuestros problemas, pero de la misma forma en la que la sensación de euforia que provoca el vino es solo temporal. Los efectos sedantes de la última compra pronto se desvanecen y tenemos que comprar más. Las Escrituras reconocen que el dinero es necesario para la subsistencia, pero nos alertan en cuanto al amor al dinero. El dinero es peligroso porque nos engaña al hacernos pensar que la riqueza es la forma más fácil de obtener todo lo que queremos. El amor al dinero es pecado, ya que confiamos en él en lugar de confiar en Dios. Confiamos en el dinero en lugar de confiar de que Dios ha de resolver los problemas. Los que van en pos de sus promesas vacías del dinero, un día descubren que no tienen nada, debido a que están en una bancarrota espiritual. Que no sea nuestro caso, que no sea este asunto el primordial. Confiemos en Dios, dependamos de su provisión y estemos dispuestos a escuchar su voz en todo tiempo. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos, Señor, por tu bondad, por tu amor, por tu misericordia. Y Padre, queremos rogar a ti, Señor, en este día, por los líderes, por los gobernantes, por aquellos hombres que están en autoridad, Señor, para que tú les des a ellos sabiduría, Señor, y puedan tener discernimiento sobre las cosas
que son importantes, que no la pasen solamente de banquete en banquete, o Señor, ejerciendo su autoridad de forma déspota, sin tomar en cuenta, Señor, las leyes, los estatutos y los reglamentos que hay en cada país y en cada comunidad. Padre bendito, Señor, oramos a ti también por nuestras familias, por nosotros mismos, Señor, para que evitemos ser holgazanes y que no tengamos en nosotros, Señor, este sentimiento o este pensamiento, Señor, de ser holgazanes y no cumplir con el trabajo que es necesario, y nuestra casa y nuestros negocios y nuestras empresas, Señor, caigan y se desmoronen, Señor, por falta de cuidado en ellas. Padre bendito, también queremos poner delante de ti, Señor, nuestras familias que en este tiempo, Señor, han estado sufriendo de esta pandemia, Señor, por aquellos que han sufrido pérdidas familiares, Señor, que es la parte más importante, la pérdida de vidas humanas. Y también por aquellos, Señor, que tal vez se encuentren sin sustento, sin trabajo, Señor, para que tú les sustentes y que puedan confiar en tus promesas y en tu palabra, Señor, y que tomados de ti puedan también reconocer que a tu lado, Señor, tenemos todo lo necesario para el sustento de la vida. Gracias, Padre, Señor, por el alimento físico. Gracias, Padre, por el alimento espiritual. Permite que en este día, Señor, podamos llevar adelante todas las actividades que se nos presenten, Señor, de la forma adecuada, y también por medio de ellas glorificar tu santo nombre. Padre bendito, gracias de todas estas bendiciones, todo lo rogamos y clamamos a ti por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.